amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos llevando esta serie reordenando nuestra perseverancia en el partimiento del pan. Quisiera... Amén. La historia que representa aquí en Lucas capítulo 2, del verso 8 al versículo 2, en el verso 8 dice: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis. En este bloque, en esta porción de la palabra del Señor, vamos a encontrar que el Señor está dando a conocer cuán importante es el hecho de testificar de Dios delante de los hombres y cuál es la actitud, el comportamiento, la forma de vivir que debemos tener nosotros. No es aquella que se oculta en el trabajo y no le cuenta a nadie de que es cristiano por la incomodidad o por las situaciones que pueda pasar o por el modo de vida que esté llevando, y que el simple hecho que sepan que es cristiano automáticamente estaría en la mirada de todos por cualquier cosa que pueda hacer, decir. Cuando nosotros encontramos que el Señor está definiendo con claridad: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pero también dice que todo aquel que esté confesando, todo aquel que esté dando el testimonio de quién es Él también lo reconocerá. Pero frente a esta situación, está mencionando en el verso 11, cuando os trajeren a las sinagogas, o sea, en los momentos de conflicto, cuando estés pasando por situaciones difíciles, cuando seas llevado tal vez a ser expuesto o a ser tomado como alguien para ser burlado frente a otras personas, nos está diciendo aquí que no te preocupes por lo que va a suceder, porque en ese instante el Espíritu Santo te dirá exactamente lo que vas a decir. Dice, no te preocupes ni de lo que vas a hablar, no te preocupes de las situaciones. ¿Y eso qué significa? Confía en el Señor. Dios ordenará el camino. Confía en el Señor que las cosas se darán conforme a su voluntad. Déjate ministrar por Dios. Confía en Él, que en ese mismo instante, como dice su palabra, en esa misma hora, se habrá de decir lo que tendrás tú que dar a conocer. Porque dice, en esa misma hora, lo que debáis de decir. Se enseñará lo que debáis de decir. Entonces, nos está hablando de la cobertura de Dios, nos está mostrando del accionar del Señor frente a cualquier situación. Nos está diciendo que el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros y por lo tanto dará palabra necesaria para saber responder frente a cualquier situación que nos encontremos. Ahora, quiero que ustedes puedan imaginarse este suceso. Dios está revelando palabra extraordinaria que está dando a conocer de la realidad en la cual ellos pueden estar viviendo y sobre lo cual está mostrando cómo el Espíritu Santo va a operar. Frente a esta situación, lo que encontramos aquí es que en medio de esta revelación, entramos al versículo 13 y lleva por título El rico insensato. En el verso 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque
la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis hermanos, la palabra del Señor es muy clara. Frente a la revelación que Dios está haciendo, se acerca esta persona y lo primero que le dice es pedirle que su hermano reparta con él la herencia. Miren en qué está pensando este joven rico. Estaba pensando en los bienes que tenía y en la justicia que esperaba conseguir, y tomaba entonces a Jesús para que Jesús resolviera su problema. No le estaba importando lo que Dios estaba diciendo en ese momento, no le importaba que Dios le estaba revelando palabra divina que está haciendo mención sobre la vida eterna con él. Porque el Señor está mencionando y claramente lo que va a suceder con aquellas personas que lo negaran en este lugar. Porque esto es lo que va a suceder también en el cielo. Y cómo el Señor también avalará por aquellos que viven reconociendo quién es Él. Pero frente a todo esto, encontramos este rico insensato que lo único que le importaban eran los bienes terrenales. Este joven insensato lo único que estaba haciendo era pedirle a Jesús que se encargara de la división de los bienes. Y esto es lo que sucede en este tiempo, mis hermanos. En este tiempo la mayoría de personas más están buscando en lo que van a conseguir, en el dinero que van a poseer, en las cosas que quieren tener, en cualquier posesión que puedan lograr. Y se olvidan de que todo lo que tenemos aquí, mis hermanos, es pasajero. La gente está más buscando de hacer de la vida terrenal su eternidad cuando la vida terrenal es pasajera. Este rico insensato lo único que estaba mirando era que le resolvieran la cantidad que según él definía como justa que tenía que repartirse como herencia. No sabemos si este era el hermano menor o el hermano mayor, pero lo que estaba pidiendo es que alguien interviniera para que en la división, en la repartición de los bienes, se aplique la justicia y le den la parte que a él le corresponde. Encontramos entonces la actitud de avaricia, el único deseo de conseguir un bien para sentirse contento. Es aquí donde el Señor le hace referencia a lo siguiente: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y es que le está diciendo, yo no he venido a ser tu juez o partidor. Jesús ha venido para darnos salvación y vida eterna. No para que nuestra mirada esté puesta en las cosas terrenales, sino para mirar lo que es divino, lo que es celestial. Es mirar la voluntad de Dios, honrarlo por lo que Él es. Y es entonces, mis hermanos, cuando Jesús toma esta historia para darle claridad a lo que ese joven está pasando. Y le dice entonces, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis hermanos, tú no eres lo que tienes en tu bolsillo. No te pueden definir a ti como persona por lo que tienes. En el mundo, eso es lo que se aplica. Si tienes dinero, eres importante. Si no tienes dinero, no eres importante. Si tienes dinero, entonces eres una persona a quien hay que respetar. Si no tienes dinero, no hay que respetarte. Ese es el pensamiento del mundo. Pero el Señor dice con claridad que debe guardarse de toda avaricia. ¿Y toda avaricia qué es? Es el deseo mezquino de solamente tenerlo uno, de solamente poseerlo, de tenerlo solamente él. ¿Eso qué significa? Ese deseo mezquino de no pensar en los demás, sino pensar en que tiene que tener más dinero porque entonces va a estar tranquilo en el futuro. Pensar en que debe tener más cosas, más posesiones, lograr obtener más títulos, tener más cosas, todo lo que tiene que ver con un deseo egoísta que solamente está enfocado en ese yo mezquino. Y es aquí donde podemos ver cómo en el verso 15 dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Mis hermanos, siempre voy a repetir lo mismo. No se trata de que esté mal que puedas tener algo, que esté mal que puedas comprar algo. No me estoy refiriendo a ello.
Me estoy refiriendo a que tu vida no esté tomando la prioridad, esté enfocado solamente a conseguir eso, que todo lo demás quede descartado, que nada más tenga valor y que lo único que tenga valor sea ese deseo codicioso de conseguir algo. Que Dios no sea el primer lugar en tu vida, sino más bien aquello que quieres anhelar conseguir. Hay gente que busca prestigio, que busca fama, que busca reconocimiento, tanta gente que está solamente alimentando ese ego. Y todo eso, mis hermanos, habla de una vida dañada por el mundo y por todas las cosas que en ella se han ido manifestando. Debemos tener cuidado de no dejarnos contaminar por todas estas cosas. Por eso se referencia a la avaricia. Por eso dice también, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y eso qué significa? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad está en Cristo, no en lo que tienes en tu bolsillo. Tu identidad está en el Señor. Si vas a vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces tu vida tiene propósito. Pero si no vas a vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces te riges bajo la forma como el mundo te tiene que ver. Entonces, cuanto más tienes, más te respetan. Menos tienes, menos respeto te darán. Ahí es donde inicia la obsesión de querer tener algo. Ahí es donde uno empieza solamente a reflexionar y meditar en que necesita conseguir cosas para sentirse importante. Necesita tener cosas para sentirse más. Y eso no tiene nada que ver con una vida en Cristo. Por ello entonces el Señor nos muestra una historia. Y aquí sabiamente el Señor centra una parábola corta y precisa. También se refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Esta historia no es más que el reflejo de muchas personas que en la actualidad miran para sí el deseo de proyectarse hacia futuro, de mirarse en las cosas que van a tener y en la tranquilidad que van a conseguir después de eso. Entonces algunos están pensando en, debo conseguir tales logros para que esto me dé a mí la tranquilidad que necesito hacia el futuro. O debo conseguir estos bienes para poder tener tranquilidad. O debo conseguir todas estas cosas materiales, posiblemente terrenos o forjar empresas, pero todo esto con un deseo de poder satisfacerse después. Vemos aquí claramente cómo ese yo está enmarcado e inclusive cómo se habla a sí mismo al decirse alma mía, ¿no? Al tomar por referencia al decir, por ejemplo, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Eso qué significa? Satisfacción personal, egoísmo puro. Esa es la clase de vida que en este tiempo muchas personas han tomado como un estilo de vida común. Esto es lo que encontramos en diferentes jóvenes, en diferentes personas mayores, que inclusive están solamente mirando qué deben conseguir, qué deben tener para luego conseguir tranquilidad y paz. Como les mencioné hace un momento, no es que esté mal desarrollarse académicamente, forjarse una empresa, crecer, lograr tener alguna propiedad. Todo eso está bien, mis hermanos, pero todo lo que puedas conseguir debes saber por quién lo has conseguido, para quién lo has conseguido y por qué el Señor que te ha dado, cómo lo vas a administrar. Tú eres un simple administrador de las cosas que Dios te ha dado. ¿De qué manera estás viviendo tú?
cómo estás enfrentando esta vida diaria, de qué manera tú estás glorificando a Dios. ¿Es Dios el primer lugar en todo lo que tú haces? ¿Es Dios ese pan de vida en tu vida para que puedas entender lo que Dios te está mostrando aquí? Miren, el maravilloso carácter de Dios es que nos muestra aquí que Él es el pan vivo. Y nos muestra entonces que el ladrón viene solamente para hurtar, matar y destruir. Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso significa una vida que va a trascender, una vida que no se limita a este lugar, sino que va proyectada hacia la eternidad. Juan capítulo 10, versículo 10. Y en esta historia del joven insensato, en esta parábola que está haciendo mención, muestra cómo él decide pensar en derribar esos graneros para edificar unos más grandes. Se proyecta como si él fuera dueño de su propia vida y él decidiría cuántos años ha de vivir. Ninguno de nosotros sabe cuántos años nos quedan por vivir. Nadie lo sabe. Nadie sabe en qué momento Dios toma la decisión de sencillamente llevarnos a su presencia o terminar el tiempo de vida que nos otorgó. Y rendiremos cuenta de los años que vivimos y rendiremos cuenta del tiempo que estuvimos aquí, porque es así como lo dice en su palabra. Pero aquí claramente vemos que está haciendo referencia en el verso 20 al decir necio. Es Dios quien está diciéndole al hombre necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Está diciendo todo aquello que tú considerabas que te serviría para regocijarte, para beber, para comer, para reposar, todo eso careció de valor y de sentido porque tú no tienes la capacidad de definir cuánto tiempo estarás aquí en la tierra. Entonces el Señor nos está dando una lección aquí para aprender en el verso 21. Una lección que nos enseña que Él es el pan vivo, Él es el pan que da la vida eterna, Él es el pan que nos permite a nosotros saber que pasamos de muerte a vida. El verso 21 nos dice, así es el que hace para sí tesoros, que significa que en el tiempo menos esperado, todo lo que hayas hecho lo perderás. Que en el tiempo que tú pensaste que vivirías, no en el tiempo que tenías. Y que todo aquello que pensaste que podrías disfrutar en un futuro, sencillamente puede ser que jamás lo veas. Entonces, todo hombre que hace para sí tesoro, lo hace de manera en vano. Y vemos que ahí también nos dice, y no es rico para con Dios. ¿De qué manera tu trabajo, tus estudios, el conocimiento que tienes, aún todo lo que puedas tener, has proyectado tu vida para ponerlo al servicio del Señor? El lugar donde estás trabajando, por lo cual tú has podido llegar a ese lugar, ¿te has puesto a pensar que es el campo de acción donde puedes predicar la palabra del Señor? Que aquello que Dios te ha bendecido, tienes la oportunidad de bendecir a otros que no tienen en ese momento. Que de una u otra forma el conocimiento que has podido lograr a través de los años puede ser de bendición para la vida de otras personas. Que tu vida adquiere propósito cuando estás siempre al servicio de otras personas y puesto delante de Dios para que Dios pueda guiarte y conducirte en lo que es correcto. Todo lo que tú decidas hacer hoy, Dios tiene el primer lugar. Mis hermanos, en el segundo punto que estoy tocando y recordando que ayer miramos su origen divino, que es el pan que descendió del cielo, hoy estamos viendo el segundo punto, su maravilloso carácter, el cual es que es el pan vivo, mis hermanos. Porque Él nos ha dicho que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis hermanos, por eso
vemos en esta historia de rico insensato cómo esta historia nos muestra la realidad de poder identificar en dónde estamos poniendo atención, en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales o en Dios y en las cosas eternas. Esta vida es pasajera, nuestra vida en Cristo es eterna. ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Y de qué manera Dios es la prioridad en todas las cosas que tú hagas? Te invito a que puedas reflexionar en ello, mi hermano, mi hermana. Que el Señor pueda guiar tus pasos en este día y sobre todas las cosas, que todo lo que hagas, Dios siempre tenga la prioridad. Bendiciones, hermanos.